Bueno, pues ya es jueves y son las 10:20. Estamos listos para compartir con ustedes esta mañana aquí en Conciencia Planetaria. Sara Tripiana, muy buenos días. Buenos días. Qué gusto que estás por acá todos los jueves. Igualmente. Como una consideración a esta plataforma Planeta 2013. ¿Cómo la pasaste? Fuiste al evento, ¿verdad? Fui al evento el viernes, así rapidito. Ajá. Estuve en una meditación. ¿Qué observaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué percibes por fuera? Pues de fuera sí se veía mucha paz en esa concentración que había ahí chiquita, ¿no? Todo alrededor era un caos, pero ahí como que... La armonía. Sí. Sí se siente, es diferente. Pues hay varias cosas que comentar esta mañana. Ya está la nueva convocatoria del siguiente Encuentro por la Paz. Pero antes de irnos a la siguiente convocatoria, que es la próxima luna llena, fue sensacional el poder compartir un rezo colectivo con personas que ni conoces, con organizaciones que son diferentes entre sí. Ahí te hago un dato, por ejemplo, estaban los capuchinos franciscanos en la noche del viernes, del jueves. Del jueves, sí. Y platicando sobre Francisco de Asís y el mensaje de Fray Papilla, que son de las historias de Francisco. Los franciscanos, como siempre, muy amorosos, llenos de paz, del mensaje del cristianismo, del evangelio de Cristo. Maravilloso. Nos ponen canciones y hicimos oración, algo muy lindo, realmente se convirtió como en una capilla cristiana unos minutos, ¿no? Pero al otro día están los Wiccas. Era un místico de la sociedad de Wicca México, hablando sobre la naturaleza y la importancia de celebrar las semillas y el tiempo de levantar la cosecha, porque la lluvia, ahora que es la época de el levantar la cosecha, pues ya están listas las plantas. Si tú no las levantas, se pudren. Pues sí, claro. Y entonces el naturalismo de las tradiciones originarias de Europa fue acabado por la Inquisición. Se echaron a millones. También en España. Sí. Los iberos. Porque España, antes que se llamara Hispania, era Iberia. Y entonces Iberia, Letonia, Hispania, Bretona, todas las diferentes comunidades de pueblos originarios de Europa se dedicaron durante cientos y milenios a conservar una conexión con la naturaleza, una conexión trascendente. Hicieron los dólmenes, estas piedras inmensas, sí, que están por toda Europa, que son marcadores solares. De hecho, los marcadores solares nos permiten encontrar los referentes de los 2 solsticios, 2 equinoccios. 21 de marzo, 21 de diciembre, 21 de junio, 21 de septiembre. Y con estos marcadores ellos se sincronizaban con las grandes fiestas. Pero no a los dioses, sino a las fuerzas de la naturaleza, que al final son las que nos rigen y la naturaleza es la que nos nutre. Totalmente. Si perdemos esta relación, simplemente no comemos. Si no comemos, y todos ellos se les catalogó como paganos y eran prácticas que fueron señaladas como de adoración al diablo, como brujería. Ajá. Y eso a la Inquisición no le gustó. Y pues arrasaron, acabaron con millones. Se entiende que fue un genocidio. Entre los inquisidores más importantes había unos españoles, por cierto, a nivel del papado. Pero el papado y de aquel entonces, que desde el papado estaba unas partes en Roma, otras partes en España, otras partes en Italia, otras partes en Francia, temporalmente, porque la historia de Europa es como muy complicada. Sí, el poder cambiaba constantemente. Cambiaba muy rápido y había conflictos entre las diferentes comunidades. Y eran muy guerreros.
los de Europa del Norte guerreaban con los de Europa del Sur, Ujú. los de Europa del Este guerreaban con los de Europa del Oriente, del Occidente, y total que yo siento que Europa durante milenios ha sido muy interesante su proceso de ir encontrando una zona común, que apenas hoy como que se empieza a tener, Ujú. pero que ha costado mucho. A ti en España, ¿cómo te tocó esta percepción? Pues claro, a mi corta edad como que siempre he pertenecido a Europa y como que no he vivido todo eso ni... Esos grandes conflictos. Pero no, ni siquiera la guerra civil, ni siquiera conflictos así. Mis conflictos han sido siempre más chiquitos, quizá de la independencia de España, de los conflictos del País Vasco, pero siempre dentro de esa gran región que es Europa, ¿no? Bueno, exactamente, los vascos en España siempre han tenido esta sensación de no pertenencia, ni siquiera Europa, ni siquiera España, como en esta autonomía autónoma, o sea, 3 veces autónomos. Su lengua también es muy curiosa. Sí, la raíz no tiene nada que ver. Ni con el griego, ni con el latín, no es lengua romance. No, es muy complicado. Es complicado. Y es muy antigua también. Es muy antigua, sí. Son de las comunidades originarias, los vascos, y que participaron de manera muy interesante en la formación de esta conexión con los pueblos druidas y los pueblos originarios de la antigua Europa, Cataluña y Navarra. Todas estas zonas que son del norte de España, que conectan con Francia. Sí. Es muy interesante cómo se va desarrollando este sincretismo, pero también una separación por cosas bien interesantes. Ya después se comprendió que todos estos países, toda esta zona, el País Vasco, está lleno de petróleo y lleno de uranio y de cosas así, que son materias primas. Son zonas más ricas. Así es. Y luego esto España lo comprende y dice, no, ¿cómo que se van? ¿No? Pero creo que el separatismo o el querer pertenecer a otra cosa viene de otra raíz, no del hecho del petróleo y del... Bueno, eso acabó. Eso agarran ahora los políticos y no lo quieren soltar, pero pues la lengua y toda la tradición. La cultura que traen atrás no viene de eso, ¿no? Son pueblos totalmente aparte de lo que fue España, que se juntaron, porque geográficamente están muy cerca, pero que... Vecinos. Sí, bueno, juntos. Sí. ¿Y a ti te ha tocado en esta juventud estar caminando por Europa en los trenes sin fronteras, no? Sí. Eso está rico. Claro, es que cuando entró el euro, Ajá. yo tenía 12 años, ¿no? Entonces para mí como que... Vaya, mi momento de viajar ya fue directo, ¿no? Pero sí, claro, en toda España viajas sin problemas, O sea, sí recuerdo a edad temprana de pasar frontera con Francia. Así las plumas. Pero era una frontera también muy ridícula, ¿no? Ajá. En el que todo el mundo entraba Casi y salía. una rayita. Esto nos habla de esta integración que ha costado muchas vidas. Muy diferente acá, ¿no? Es distinto. Muy diferente. Muy diferente. Mira, lo que hace que se igualen las comunidades, bueno, desde luego es que tengan algo en común, que compartan problemas comunes, pero que también se ponen a trabajar en soluciones de los problemas de todos. Pero algo que nos ha separado mucho ha sido la concentración de los recursos y del dinero en unas cuantas familias y favorecer un estado de economía tan distinto que deja de haber convivencia y se vuelve como capsulado y no se permite el que lleguen beneficios lógicos a los demás, a los diferentes. Y cuando estas concentraciones son tan tremendas en las grandes ciudades, se van creando una serie de conflictos muy importantes de necesidades y de contradicciones. Entonces, el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso al trabajo, tan importante,
se viene haciendo muy complicado. Y eso genera ya separación de manera tal que no se puede convivir y se crean grandes conflictos. Esto es histórico, desde las clases medias, desde la Edad Media, que de alguna manera la Edad Media siempre ha estado como en un sándwich, porque son los del comercio, son los del conocimiento, son los de las artes, y toda esta burguesía, que son las personas de los burgos, las ciudades, de alguna manera tienen esta capacidad como para ser camaleones. Brincan a las grandes empresas, pero también cuando pierden bajan. Pero siempre están como en esta parte intermedia que ha hecho que la sociedad civil se mueva. De hecho, la sociedad civil es el motor de nuestra civilización. Sin embargo, la sociedad civil como está capturada, decíamos hace 8 días, por estos grandes intereses que son internacionales, de empresas muy leoninas, que toman control de materias primas, toman control de las reglas y hacen que los países jueguen sus reglas, y eso hace que se genere mayor concentración de dinero en unos cuantos y todos los demás dejan de tener opciones, y eso es cuando vienen los choques. En Latinoamérica esto se ha conocido como colonialismo. Las colonias, durante la invasión de los españoles, de la cultura judeocristiana, han impuesto sus reglas con espadas y han hecho pues una destrucción en unos casos, en otros un sincretismo que no es tan duro, pero las contradicciones no se han resuelto. Y en Europa, de alguna manera, el hecho de que haya un mejor estado de economía no hace que las separaciones sean tan grandes. Claro. La clase media, si tú comparas la clase media de Europa con la clase media de Latinoamérica, hay una gran distancia. Y yo sé que en España ustedes sienten la escasez y sienten este desempleo y complejos problemas de trabajo, de economía, pero aún así hay esta oportunidad de tener acceso a nivel del gobierno hacia educación, hacia salud, hacia viajar, tener acceso a esto. Sí, eso ya se está rompiendo un poco, yo creo, ¿eh? Y eso es lo que quiero que me comentes después de este corte. Estamos hablando sobre esta fenomenología tan interesante que son las sociedades, las culturas, la economía, adrede de estos 1440 minutos de paz. De regreso hablamos de los conflictos religiosos, que eso es lo que también tiene metido en una situación muy complicada a las sociedades en el mundo. Históricamente los conflictos, más que ser de territorios, también son de ideologías, de sentires, de esta compleja palabra que se llama Deus, Dios. God, Teos, también para el náhuatl. Teos, sí. Hunapku para los mayas. Hunapku. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. No se vaya. Gracias a Mayri allá en los controles técnicos.